también la gran importancia de ese análisis explicativo, del manejo de los conocimientos, de los principios, de las teorías, como tú estás explicando muy a detalle. O sea, ¿por qué es que pierde un electrón? ¿O por qué gana? ¿Por qué se oxida? ¿O por qué se reduce? ¿No? O sea, en este caso, los estudiantes no están asumiendo forma mecánica, sino están asumiendo con un criterio de análisis. Por eso lo plantea por establecer las relaciones cuantitativas para explicar la causa del empañamiento de la plata. Seguramente en el proceso nos vas precisando seguramente algunos aspectos más, ¿no? Gracias, Enia, por permitirme con este comentario. Sí, Homer, ¿no? Y justamente mira, cuando ellos van cayendo en la cuenta, porque al principio, mientras tratan de poder explicar con lo que saben, ¿no? Poniendo en acción su competencia explica, con lo que saben al momento, ellos piensan que de repente la plata se combinó con el oxígeno que está en el aire, a pesar de que está en la cajita, ¿no? Y que está, entonces, pero poco a poco, a partir de la diversidad de recursos que provee el maestro, la maestra, ¿no? Caen en la cuenta que es el sulfuro de hidrógeno quien al ponerse en contacto con la plata genera este cambio, ¿no? En ruptura de enlaces y formación de otros, ¿no? Entonces, y van a un nivel mucho más de análisis más profundo a ver la transferencia de electrones, porque se dan cuenta que la plata cuando tiene un estado de pureza, ¿no? Tiene una característica de brillo metálico y entonces está en un sistema en equilibrio y entonces sus electrones están a la par en cantidad que los protones, ¿no? Entonces, por eso es que su carga es cero. Y en cambio, aquí ven que se cambia a estado 1 más, ¿no? Y caen en la cuenta que si se ha desbalanceado, tienen una carga positiva más, es porque perdió un electrón, que otro ganó, que en este caso es el hidrógeno, ¿no? Entonces, concluyen que este es el que se oxida la plata y que el hidrógeno ha pasado por un proceso de reducción, ¿no? En estas reacciones redos. Y que en esa transformación obviamente hay un intercambio de energía, ¿no? En este caso, absorción. Y no solo eso, fíjate cómo es que van progresando no solamente de una idea alternativa respecto de la oxidación, sino a una explicación que conecta, ¿no? Conecta en conceptos, ¿no? En un modelo, por ejemplo, la reducción, el estado de oxidación, el enlace, la transferencia de electrones, ¿no? Entonces, que se oxida, que se reduce, cómo es que todo esto en un sentido funcional para poder tratar de dar respuesta a su pregunta de por qué se produce el empañamiento de la plata. Entonces, ¿por qué un rasgo de las preguntas potentes que movilizan a la competencia explica? Y además, fíjate lo que continúa, te comento también lo que siguen haciendo estos chicos, ¿no? Entonces, como habían encontrado... Sí. Discúlpame, por favor, ¿puedes retroceder tu diapositiva? Acá hay un colega, Felipe, nos hace la pregunta en relación a la ecuación que te está presentando. Lo que nos pregunta es lo siguiente, ¿no? El triángulo que se ve ahí en la flecha, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Por qué es el triángulo? Esa es la pregunta que hace nuestro colega. Perdón, vamos a contestar. Sí, eso es para poder, claro, cuando utilizan la simbología en el modelo de cambio químico es para poder decir el intercambio de energía, ¿no? Que en este caso hay una absorción de energía, ¿no? Que a modo de calor. Así es. Muchas gracias, colega. Y luego les decía de que los chicos a modo que van explicando, van combinando todo aquello, fíjense, poniendo en sinergia también su postura. Ellos han encontrado que no es un componente natural del aire, este deviene de la combustión del petróleo, ¿no? O de sus derivados. Entonces, la profesora, además, ha ido mediando, entonces ha dicho, a ver, y bueno, entonces, ¿qué hacemos con el sulfuro de hidrógeno que viene de la combustión de los combustibles, ¿no? Dejamos estos combustibles
pone en situación de poder tomar postura, ¿no? Los chicos van utilizando, ¿no? Esa explicación que acaba de tener como un ansai, como un símbolo de su comprensión, dado que se encuentra en el aire como resultado de la combustión del petróleo y sus derivados, creemos que se debe dejar de utilizar estos combustibles fósiles y más bien cambiarlos por combustibles limpios, ¿no? Ya que, con fuentes de energía limpias, ¿no? Ya que este sulfuro de hidrógeno afecta al ambiente, ¿no? A nivel atómico, quitando electrones de tal manera que oxida a las sustancias como la plata, ¿no? Y que entonces estas sustancias nuevas que se generan tienen otras propiedades, ¿no? Y que en este caso, bueno, es un daño, por ejemplo, a este tipo de metales. Y que además, producto de la lectura, ¿no? Han visto como fuente a Muñoz que afecta a las vías respiratorias, este gas que está en el aire, ¿no? Provocando una irritación, procesos alérgicos, de tal manera que ellos toman esa postura. Y nos imaginamos esa discusión, ¿no? Porque recuerden que la profesora había visto que las implicancias que tiene el uso de sustancias, o sea, es potente la situación también para ello, ¿no? Y mire cómo van combinando sus capacidades de comprende y usa conocimientos y evalúa las implicancias, ¿no? Frente a la situación para poderle dar respuesta, pero también van tomando conciencia de cómo es que ellos quisieran vivir también en un ambiente más saludable, ¿no? Entonces, y nos imaginamos que la profesora además les comenta en el marco de la política nacional que hace años viene de que el país quiere cambiar la matriz energética por más fuentes de energía limpia, ¿no? Entonces, imagínense las reflexiones de los chicos, ¿no? De pensar, a ver, dejamos de utilizar ya los combustibles fósiles, a ver, mañana con qué funcionan todos los carros, ¿cómo nos trasladamos? ¿No? Es así de fácil, pero está teniendo afectación en el ambiente y en la salud, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Esos chicos que tienen esta oportunidad en la situación de poder tomar su postura con base a argumentos basados en su comprensión científica, ¿no? En la evidencia empírica también que van mirando los cambios que genera la oxidación, por ejemplo, en la sortija, ellos más tarde van a ser los decisores, ¿no? De las políticas de desarrollo energético, por ejemplo, para el país, ¿no? Las políticas ambientales. Entonces, miren cómo es que de las vivencias van enfrentándose a problemas reales, ¿no? Que les permite actuar ejerciendo su ciudadanía con un pensamiento científico, crítico, para tomar postura en aquellas cosas que les impliquen. Y esta es una idea científica importante, ¿no? De cómo las sustancias se van generando cuando se rompen o se forman enlaces, y porque los chicos no solamente van a llevar esta comprensión específica para la plata, ¿no? Sino que dicen, afecta a otras sustancias y cambia sus propiedades. Cuando los estudiantes logran decir, explicar aquello, ¿no? Miren el nivel de comprensión que tienen, porque no solo se quedan en el fenómeno concreto, sino que van haciendo una abstracción en una idea más potente, capaz de explicar otras situaciones, otros fenómenos, ¿no? Como desde el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica se propone, ¿no? Como lo dice Harley. Mientras más se exponen a situaciones como estas y con la oportunidad de poder hacer una abstracción, una transferencia, ¿no? Entonces los estudiantes mejores explicaciones cada vez van a poder hacer y vincular los distintos fenómenos relacionados, ¿no? A partir de la situación que enfrentan. Eso, por ejemplo, es una característica del enfoque en esta competencia. Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.
Además, miren, Homer, nos comentabas tú de que es para responder la situación. Entonces los chicos logran dar respuesta, ¿no? A eso que les preocupaba. ¿Y por qué se empañó? ¿No? ¿Por qué se empañó si yo la tenía en una cajita? ¿No? Entonces poder además cambiar o ampliar su comprensión de la oxidación. Oxidación, oxígeno, ya no. Cuando las sustancias pierden electrones, se oxidan, ¿no? Entonces, miren el nivel de comprensión, impresión. Entonces, cómo en las explicaciones de los estudiantes tenemos rasgos no solamente de las relaciones cualitativas, del uso de modelos, principios, las teorías, el conocimiento científico como producto, sino que está puesto de manera, utilizado, perdón, de manera funcional para responder a este desafío que ellos mismos se han planteado, ¿no? En sinergia las dos capacidades. Y bien, creo que podríamos plantear algunas ideas. Homer. Sí, Senia, en realidad lo que acabas de presentar nos llegan a contrastar de que para el efecto de desarrollar esta capacidad movilizan un conjunto de conocimiento especializado, pero no mecánicamente, ¿no? Sino relacionado a una situación concreta, en este caso sobre el empañamiento de la plata. Entonces, a partir de esa situación que presenta la docente, cómo los estudiantes empiezan a movilizar los principios, los conocimientos de la química, concretamente acá, como lo has explicado muy bien, que tiene que ver con la oxidación, con la reducción. Igual también un poco comentarle que el colega que nos planteaba, ¿no? Que implica el triangulito que está allí encima de la flecha. O sea, en toda reacción hay consumo de energía, ¿no? Entonces, eso nos indica también allí, ¿no? Como tú lo has explicado. Olivera. Entonces, sí. Entonces, en ese caso, lo que decíamos es que en Explica moviliza entonces ese conjunto de conocimientos especializados, ¿no? Para efectos de explicar, para efectos de contrastar, para efectos de conjeturar, para efectos de precisar posiblemente, ¿no? Y además de ello, también en tu exposición percibíamos que en ese caso, en la competencia Explica moviliza las dos capacidades, ¿no? En el proceso en este caso, del análisis, de la interpretación que realizan, ¿no? Entonces, podemos decir que los conocimientos no es que estén desfasados, sino que se utiliza en su debida oportunidad para efectos de explicar, para efectos de contrastarla, ¿no? Entonces, muy interesante, Senia, de tu exposición. Entonces, por favor, pasaremos a, de repente, interactuar con nuestros colegas, ¿no? Que puedan ingresar a este dispositivo que está en el chat y responder la pregunta que está planteado allí. Ok, vamos a ver para poder plantear un ratito. Y además recordarle a nuestro colega, por favor, que no se olviden de registrar su asistencia en el link que está en el chat. Por favor, eso es importante, tanto para usted como para nosotros también, ¿no? De tal manera para seguir compartiendo eventos de esa naturaleza, para seguir interactuando, porque la construcción colectiva nos va a permitir empoderar estos procesos pedagógicos que contribuyen a mejorar los aprendizajes de la ciencia. Por favor, en ese sentido, pedimos registrar su asistencia en el link que está en el chat. Gracias. Bien, sí, para poder compartir algunas ideas fuerza sobre la competencia Explica, ¿no? Vamos a utilizar un muro colaborativo de Padlet. En este link que está en el chat y vamos a escribir una idea fuerza. Cuando ustedes van al chat, va a salir esta pantallita, ¿no? Esta pantallita y, a ver, un ratito, vamos a ir al chat. Aquí le damos clic. Vamos a copiar acá. Vamos a copiar. Y esto nos lleva a esta lámina, ¿no? Este muro colaborativo sobre ideas fuerza acerca de la competencia Explica. Y vamos en la parte inferior derecha, ¿no?
al lapicito, aquí colocamos nuestro nombre, ¿no? Y aquí anotamos la idea fuerza con respecto a la competencia explica. Luego, en la parte inferior, donde dice blanco, podemos elegir el color de nuestro texto que estamos presentando, ¿no? Si queremos editar, acá también podemos editar. Le damos editar y podemos. Por el momento lo voy a eliminar. Bien, invitamos colegas para que puedan compartir ideas fuerzas sobre la competencia explica a partir de lo que hemos ido conversando, ¿no? Haciendo, recuerden, una generalización de las características de la competencia explica. Bien, tenemos unos minutos y vamos mirando aquí. Sí, Senia. Hasta mientras que van elaborando su idea fuerza nuestros colegas, por favor, podemos estar contestando de repente algunas preguntas, Senia, acá. Hay nuestro colega José Luis Trigoso, de la DRE San Martín, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desempeño desarrollado en este caso? Es la pregunta que nos hace nuestro colega de San Martín. Homer, ¿nos repites la pregunta, por favor? Sí, nuestro colega José Luis Trigoso, de la Dirección Regional de San Martín, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desempeño desarrollado? Supongo que está planteando para lo que estamos presentando, ¿no? A ver, estimados colegas, aquí lo que estamos mirando es cómo se desarrolla la competencia explica, ¿no? Cuáles son esos rasgos y naturalmente en la conversación de esta situación real que estamos comentando, el propósito de la profesora está vinculado a que los estudiantes puedan establecer explicaciones, ¿no? Sobre que la formación de las sustancias se deben a justamente cuando se generan o se rompen enlaces, ¿no? Entre las especies químicas y que en estos procesos haya absorción o liberación de energía con conservación de la materia, ¿no? Y que esto tiene las sustancias además utilizadas, algunas sustancias utilizadas tienen impacto en el ambiente. Entonces, el propósito, si usted quiere relacionar con los desempeños, recuerde que el propósito de la competencia debería mostrar la combinación de las capacidades para poder hablar que estamos desarrollando la competencia. Y podría ubicar usted en el programa curricular de educación secundaria en tercer grado el primer desempeño, ¿no? Estos desempeños, recuerden que se muestran si usted quiere asociar, pero el propósito está explicado tal como lo hemos venido narrando, ¿no? Asociado a la competencia. Si usted quiere, además, recordar que desde el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, creo que está me dicen perdón, estaba mi cámara cerrada. Acá. Si queremos, además, recordar desde el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, recordemos que nosotros en ciencia tratamos de promover la comprensión, ¿no? La construcción de explicaciones, construcción activa del conocimiento en torno a las grandes ideas de la ciencia y acerca de la ciencia. ¿Y cuántas son estas grandes ideas? Estas ideas primero se muestran en progresión a lo largo de toda la educación básica y que ustedes pueden encontrar en los programas curriculares desde inicial hasta quinto de secundaria o ciclo 7. Entonces, aquí la idea viene de que la gran idea de la ciencia es de que el universo, ¿no? Está conformado por partículas muy pequeñas que interactúan entre sí. Entonces, esa comprensión, ¿no? En más específico, como les he ido explicando,
de que las sustancias se generan al formarse o romperse enlaces con transferencia de energía y que hay implicancias en el ambiente del uso de algunas sustancias, ¿no? Muestra la combinación de las capacidades, comprende y usa y evalúa implicancias. Es una gran idea a la que hay que ir arribando. Por eso es que en el caso real que comentamos, es que los chicos cuando se topan con el problema de la oxidación de la plata, ¿no? Que no saben qué es oxidación de la plata, recuerden al comienzo, usan lo que saben. La idea de que las sustancias se generan, etcétera, está en progresión y utilizan, ¿no? ¿Se habrá combinado con algo? ¿No? Entonces, porque viene en progresión. Y la experiencia de aprendizaje justamente son vivencias que le van a permitir ir desarrollando esta comprensión hasta llegar a esa gran idea científica totalmente abarcadora, ¿no? Abarcadora, general, que le permite explicar múltiples fenómenos relacionados a la vivencia, ¿no? Bien, Homer, ¿cómo Muy bien, vamos? Senia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿Cómo vamos en el Padlet? estamos en espera. A ver. Acá tenemos Homer. Sí, voy. En este A ver. caso, nuestra colega Marcela nos dice, es necesario tener dominio científico, así poder relacionar lo aprendido con nuestro entorno y lograr el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Eso es lo que nos plantea Marcela, qué interesante, ¿no? Es importante, y justo acabas de hablar de las grandes ideas, es importante manejar, en este caso, los conocimientos científicos para efectos de relacionarlo, de utilizarlo para efectos de dar las explicaciones. Obviamente que en este caso no es el manejo, no es la repetición del conocimiento, ¿no? Y siempre hemos escuchado cuando plantea Senia, o sea, ciencia como proceso y ciencia como producto. En este caso, utilizamos de ciencia como producto seguramente, por ejemplo, cuando hablan ya de los elementos químicos que ya están establecidos, pero cómo es el empañamiento, o sea, cómo se produce este empañamiento, qué factores intervienen, y ahí estamos ya utilizando la ciencia como proceso, utilizamos estos conocimientos de la química concretamente para efectos de dar la explicación, ¿no? Creo que por ahí va la respuesta o la opinión de nuestra colega Marcela. Fíjate, Homer, sí, cuando dice que es necesario tener dominio científico, quiero detenerme aquí para compartir con la colega Marcela lo siguiente. Wiggins, por ejemplo, nos dice que cuando se arriba a una comprensión cuya cara visible es la explicación, ¿no? Como hemos visto para el ejemplo, es porque se ha arribado de una manera razonada, ¿no? Se llega cuando se establecen relaciones, pero cuando el estudiante establece las relaciones entre un concepto y otro, primero anclado, por eso es que el profesor hace un reconocimiento del nivel de desarrollo de la competencia. ¿En qué nivel de desarrollo está? ¿Cuál es su potencial del estudiante? ¿Qué necesita para seguir comprendiendo, para avanzar en su comprensión? Recuerden que la competencia está en progresión. Entonces, con lo que sabe, va anclando y el profesor aquí va seleccionando, elaborando, ofreciendo recursos diversificados, qué sé yo, por podcasts, escritos, lleva sus esquemas, orienta cómo encontrar la información, según sean las condiciones de la institución educativa, del aula, y las condiciones que tienen para aprender nuestros estudiantes, ¿no? Según el grupo. Entonces, cuando va proveyendo de los recursos que le permiten, entonces, si yo necesito relacionar estos conceptos, pero no en un orden a modo de índice, sino de manera funcional para la situación, ¿no? Para enfrentarse con éxito a la situación, es que yo voy estableciendo relaciones. Lo que sí tenemos que conocer nosotros, los mediadores, los profesores,
¿no? Entonces, muy bien, entonces el modelo de cambio químico, ¿no? Entonces hay un montón, los modelos atómicos, las teorías, los principios, las leyes, ¿no? Y también poder enseñar desde la historia de la ciencia cómo va progresando. Por ejemplo, cuando los estudiantes plantean la oxidación es porque la plata seguro se combinó con el oxígeno del aire. ¿Cómo han cambiado o ampliado su comprensión de que la oxidación va más allá, ¿no? Para generalizar que es la pérdida de electrones, ¿no? Cuando pierde electrones, una especie química se oxida. Entonces, cuando vamos dando las oportunidades y los recursos propicios, ¿no? Porque enseñar por eso que es muy duro, porque hay que buscar justamente los recursos, hay que organizarlos de tal manera para proveerles, ¿no? U orientarlos a que los consigan desde donde están, ¿no? Entonces, no hay necesidad de tener todo el dominio, porque si no ya explicó, ¿no? Es la construcción activa del conocimiento poco a poco, en progresión, ¿no? Habrá otra experiencia seguramente, como, partiendo del caso que nos plantea muy bien la colega Marcela, otra oportunidad para que siga desarrollando su comprensión, ¿no? Y ahí es Harlem, justamente nos comenta eso, ¿no? Cuando los chicos tienen varias oportunidades es que la comprensión se va haciendo más profunda, ¿no? Entonces, hoy comprendemos esto hasta aquí y seguimos comprendiendo. Siguen habiendo preguntas, ¿no? No acaba ahí. Y bien, seguimos con las ideas fuerza que nos comparten José Luis, Felipe y creo que hay otro compañero. Felipe, Sí, por ejemplo. también, en este caso, José Luis Trigoso nos plantea lo siguiente, como idea fuerza. Competencia explica comprender el conocimiento necesario para la competencia, indaga y diseña. Bueno, en este caso, en realidad, no es que uno sea complementario del otro, sino en este caso, en el marco de desarrollo de las competencias, estos se interrelacionan dependiendo de la situación de aprendizaje que se plantea también, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería lo que nos presentaba el empañamiento de la plata a partir de una situación de contexto. Entonces, para esto, la mediación es importante, donde genera condiciones para que los estudiantes puedan analizar, para que puedan buscar información, para que los estudiantes puedan hacer un trabajo autónomo también en este caso, luego también el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a depender en realidad de la disposición de los materiales que hay en los diferentes contextos donde se desarrolla el. Explicar lo que no está explicado definitivamente, ¿no? Interpretar lo que no es posible interpretar. Como alguien decía, ¿no? O sea, describir es lo que no puedes describir, analiza lo que no puedes analizar. Entonces, para lo cual se requiere, en este caso, instrumentos, se requieren materiales, llámese concretos o abstractos, ¿no? Para efectos de explicar en este caso, ¿no? Bueno, Felipe igual nos plantea lo siguiente: utilizar la alfabetización científica en la movilización de las capacidades de competencia explica, tanto usando conocimientos científicos como argumentando las implicancias de la ciencia y la tecnología en el aspecto social y ambiental. Justamente ayer un poco reflexionábamos sobre el enfoque de la indagación y la alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Entonces, este enfoque justamente, ¿cómo se materializa? Se materializa en el qué hacer del sujeto o de la persona que hace ciencia. En este caso, por ejemplo, lo que ha presentado Senia
ahí es tan evidente, ¿no?, que la alfabetización científica y tecnológica. Sí, Homer. Por favor. Sí, y lo que dice Felipe justo es potente porque acá cuando trabajamos desde o con el enfoque de indagación científica indagación científica y tecnológica junto a la alfabetización, Felipe, y no solo la alfabetización, ¿no es cierto?, es que aquí tenemos que recordar, ¿no?, que el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica transversaliza todo. Entonces, cuando tú mencionas allí que es para usar los conocimientos, como, así como argumentando la implicación de estos, ¿no?, por ejemplo, como ciencia producto o del quehacer de la ciencia y tecnología, por ejemplo, en el aspecto social y ambiental, hay un uso combinado en sinergia de estos y no surgen de la nada, ¿no? Surgen de preguntas, surgen de cuestiones. Recuerden que uno de los rasgos más visibles del enfoque es cuando los chicos pueden plantear preguntas. Y cuando no lo están haciendo, hay que mediarlos, ¿no? Hay que ir promoviendo, hay que hacerlos, exponerlos a situaciones que les movilicen preguntas, ¿no? Y nosotros también tenemos que hacer preguntas, pero no siempre nosotros, ¿no? Y ellos responden. La idea es cómo va propiciándose que ellos se vayan planteando preguntas potentes. Entonces, cuando vemos esos rasgos de por qué y cómo sucede esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Busca respuestas explicativas, invita a la poner en acción y por lo tanto en desarrollo, la competencia explica, ¿no? Entonces, aquí quiero enfatizar con la idea que nos comparte Felipe, que cuando los chicos son expuestos, por ejemplo, a los fenómenos, ¿no? Y no quiere decir que solo esto es química, en realidad es una combinación de todo, ¿no? Recuerde que los chicos llegan a ver implicancias en las vías respiratorias, ¿no? Las implicancias sociales, por ejemplo, imaginen ustedes una joyería, ¿no? Cómo hacen las joyerías para mantener las joyas de plata, etcétera, etcétera. O cómo hacemos con nuestros yacimientos de plata para ser exportados, nosotros que somos un país con recursos mineros, por ejemplo. Entonces, o para ser procesados, ¿no? Entonces, está totalmente vinculado primero a la solución de problemas, a formarse desde el propio hacer, ¿no? Desde cómo se construye un conocimiento para explicar algo, pero también cómo es que lo uso para poder tomar o estar alerta ante aquello que implica, como lo dice Felipe, a la comunidad, al ambiente, a los factores que hacen posible la conservación y la continuidad de la vida, ¿no? Entonces, que un estudiante pueda tomar postura, irse dando cuenta, dando sus primeros pasos desde el nivel donde se encuentre su competencia, o sea, solamente va a progresar si tiene oportunidades, pero oportunidades también para hacer sinergia de las capacidades de la competencia explica, ¿no? Entonces, con eso queremos cerrar estas ideas fuerza, ¿no? Y poco a poco, colegas, recordemos que hemos tenido el año pasado y este año también una asistencia técnica con mayor detenimiento sobre el enfoque, donde hemos ido también al uso de profundizado un poco en el uso de los modelos científicos, por ejemplo, que los chicos hacen para representar un fenómeno, ¿no? Entonces, pasar de lo concreto a lo abstracto. Bien, entonces ahora vamos a continuar, voy a proyectar. Muchas gracias, estimados colegas, por compartirnos sus ideas, ¿no? Recuerden que para nosotros es importante poder coordinar con ustedes. Queremos que se registren de qué UGEL son, su nombre completo, porque entendemos que hay a veces actualización o movilidad de los especialistas, ¿no? Y queremos hacer algunas coordinaciones. Nosotros valoramos
que puedan registrar su asistencia, colegas, que está en el chat, el link para que lo puedan hacer si alguno llegó un poquito después. Y bien, ahora vamos a mirar un poco la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Entonces, Homer, la profesora, ¿recuerdas que cuando estaba mirando a los estudiantes, había puesto atención en la primera pregunta, pero había otra pregunta que era lo que les interesaba a los chicos, solucionar su problema, ¿no? Así es, Senia. Entonces, lo que nos plantea una pregunta muy retadora, ¿no? ¿De qué manera recuperamos el brillo de la plata? Entonces, frente a esta pregunta tan desafiante, del mismo modo la maestra presenta situaciones, presenta un conjunto de acciones pedagógicas para efectos de plantear una solución tecnológica. Claro, y ante la misma situación, Homer, ¿no? Porque se trata del mismo problema, pero ellos recordemos que se plantearon dos preguntas, ¿no? Ella muestra la sortija y por qué se produce y ahora cómo lo recuperamos. Bien, continuamos, Homer. Sí. En este caso, lo que plantea la solución tecnológica, primero observamos acá el sulfuro de plata más el aluminio, ¿no? En este caso van a plantear una solución tecnológica en cuestiones concretas, en realidad. No sé si tenemos la oportunidad de visualizar el video Senia, ¿no? Para efectos, de repente, para contrastarlo luego, después de observar el video con esta lámina. O posteriormente lo vemos. Ajá, claro, claro que sí. Mientras vemos el video, recordemos que los chicos han comprendido que la plata se empañó porque usando el modelo químico, ¿no? La plata se combinó con el sulfuro de hidrógeno para dar lugar al sulfuro de plata. Entonces, ese problema les conlleva, ya saben por qué ocurrió. Como saben por qué ocurrió, este conocimiento es utilizado para ir orientando la búsqueda de una alternativa de solución. Entonces van por el camino de la reacción química, del modelo de cambio químico, ¿no? Entonces dicen, pero ¿cómo? Si la plata, voy a volver a la reacción, ¿no? Si aquí la plata ahora está combinada formando un sulfuro de plata cuya característica es que es un sólido negruzco, ¿no? ¿Cómo hacemos para liberar la plata? Y entonces, porque cuando está sola y sus electrones están en equilibrio con sus cargas positivas de su núcleo, la plata tiene características metálicas y entonces es brillante. Entonces, los estudiantes caen en esta cuenta. Si aquí está combinado, o sea, el camino es buscar cómo liberar la plata, cómo devolver a que esté sola, ¿no? Entonces, mediados por la profesora, entonces encuentran que en las reacciones redox, ¿no? En las reacciones redox, podemos utilizar los principios también de la serie electromotriz, que implica que los elementos están ordenados justamente en una secuencia de acuerdo a su potencial para poder desplazar a un metal, ¿no es cierto? A un metal cuando está combinado con otro, en este caso como el sulfuro de plata, ¿no? Y entonces ellos se encuentran en la serie electromotriz que está el magnesio, está el aluminio, hay otros elementos que pueden desplazar, ¿no? Que pueden desplazar aquí a la plata para dejarla sola, ¿no? Porque está aquí formando una sal. Y entonces se encuentran que lo más factible, mediados naturalmente por los recursos que le provee
la profesora, ¿no? Es que encuentran que el aluminio es lo más propicio porque, bueno, hay por ahí siempre un objeto de aluminio por la casa o hay papel aluminio o alguien lo adquiere, de repente no está muy caro, un pliego, puede estar un sol, qué sé yo, un rollito 4 soles y de repente, ¿no? Porque va a depender de las condiciones. O utilizamos algún objeto, por ejemplo, de aluminio que haya en casa y encuentran que dentro de las rutas, ¿no? Deben separar la plata del sulfuro, ¿no? En una solución de bicarbonato de sodio, ¿no? De bicarbonato de sodio, y para ello la calientan, ¿no? Luego que han disuelto en agua y sumergen y calientan, como les decía, y finalmente van a pasar como un pañito. Entonces los estudiantes van pensando en ese diseño, informándose, ¿no? Informándose porque utilizan el conocimiento científico. No solamente la comprensión les ayuda a ver una ruta de la alternativa de solución, ¿no? Y van profundizando mediados por su profesora. Entonces, ante el problema de sortija de plata, ¿no? Buscan esa reacción química que les permita separarla. Encuentran que también es una reacción redox, ¿no? Entonces, como van a calentar, ¿no? Tienen que utilizar un recipiente resistente al calor, ¿no? Y si no lo tienen, pues van a tener problemas porque el material se va ¿no? A fundir. Entonces, si ya tienen los materiales, puede ser que piensen que la temperatura que van a utilizar obviamente va a ser mayor a la temperatura ambiental, ¿no? Y si por lo tanto hay que tener medidas de precaución para minimizar los riesgos por quemadura, ¿no? Por el fuego que van a utilizar para calentar. Entonces, tendrían que darse cuenta que si van a incrementar la temperatura, probablemente utilicen el instrumento termómetro, ¿no? Y un paño de repente para flotar, ¿no? Entonces, este diagrama de flujo en el que representan su estrategia, ¿no? De su alternativa de solución tecnológica, les permite controlar, ¿no? Los procesos que van a seguir para poder obtener una solución al problema del empañamiento de la plata, ¿no? Porque ellos deben de pasar de la plata empañada a la plata con su brillo característico, ¿no? En este caso, la sortija. Entonces, se preguntan cuánto van a de repente a gastar, qué materiales si tienen en la casa, ¿no? De repente, el bicarbonato de sodio lo compran o tienen siempre en casa, ¿no? Un cronograma de cuánto tiempo les va a llevar, el material que van a utilizar para someter al calor, con qué lo van a tomar, ¿no? Entonces, de repente con un mantel o con una olla con orejas de baquelita, o de repente hay un Pirex por ahí resistente, etcétera. Entonces, ellos van pensando y representan esa alternativa de solución tecnológica que han diseñado en este diagrama de flujo, por ejemplo, ¿no? Que les permite, como les digo, asegurar los procesos. Y luego van a implementar y validar su alternativa de solución. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá un pequeño video. A ver, no quiere hacer escape. Ahí está, ¿no? Y comentamos luego. Ahí tenemos la sortija empañada, como ustedes pueden ver, negruzca amarillenta. En realidad hay dos que les permite comparar. Entonces, en el recipiente se coloca, está colocando el papel aluminio con la cara brillante, ¿no? La cara metálica brillante para que tenga contacto con la sortija, ¿no? Y también tiene el bicarbonato de sodio, van a preparar la solución, el agua acaba de hervir, ¿no? Esto está hecho más o menos muy pocos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, hervir de acuerdo a la altitud tendría una diferente temperatura. Entonces, se ha agregado 40 gramos, 20 gramos, perdón, de bicarbonato de sodio, ¿no? 2 cucharaditas, y
se sumerge el sulfuro de plata, ¿no? Con la sortija, ¿no? A la solución, y cuando ha pasado 20 minutos, ellos han ido observando, ¿no? Y notan que cuando más o menos ha alcanzado 20 minutos, la plata habría tomado un brillo y pasa a un beaker, en este caso con agua corriente para enjuagarlo, ¿no? De paso que lo enfrían y a continuación en el paño van a frotar, ustedes ven, ya está más brillante, y para poder retirar algún resto, ¿no? De sulfuro de plata que se ha quedado por movilizar, por desplazarse, ¿no? Entonces, miren, en esta alternativa de solución tecnológica, veamos cómo responde a la pregunta, ¿cómo hacemos, ¿no? Para recuperar el brillo de la plata y finalmente consiguen su propósito, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, voy a minimizar esto y volver a poner en pantalla. Aquí podemos ver, así empezó, ¿no? Este era el problema de la plata empañada y con la alternativa de solución tecnológica que estamos comentando, ha logrado recuperarse este brillo, ¿no? Pero si bien es cierto han implementado su diseño, también tienen que validarlo, ¿no? Entonces espera que en esta trayectoria del desarrollo de la competencia de los chicos de tercero, puedan hacer pruebas repetitivas, quizás para poder validar su alternativa de solución, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos una pulserita, ¿no? De plata, en la que, bueno, tiene dos segmentos de igual tamaño, han estado por iguales puestos y oxidados, ¿no? Y una parte ha sido sometida a la solución, ¿no? Y en contacto con el aluminio, ¿no? Y miren la otra, ¿no? Y vemos que acá también ha recuperado el brillo. Entonces van validando así su alternativa de solución tecnológica. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, con aretes, ¿no? De repente tienen otras sortijitas, algún objeto de plata, para poder validar su alternativa. Y luego también poder explicar por qué funciona esta alternativa de solución tecnológica, usa otra vez su comprensión usa los conocimientos científicos para explicar de repente por qué utilizó esta cantidad de papel aluminio, por qué cubrió todo y no lo dejó nomás un pedacito, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Entonces, acá voy a volver, ¿no? Poder explicar, por ejemplo, que cuando el sulfuro de plata, aquí está la plata empañada, no toma contacto con el aluminio, en realidad el bicarbonato de sodio lo que hace es, al contacto con el agua, hacerse una disociación iónica y lo que ayuda es a transferir los electrones, ¿no? Para que pueda viajar los electrones. Entonces forma el sulfuro de aluminio. Entonces, cuando el sulfuro, ¿no? El aluminio ha logrado desplazar a la plata, se ha formado este compuesto, ¿no? Iónico, sulfuro de aluminio. Y la plata entonces quedó sola como que querían. Y al quedar sola, ha recuperado sus características, en este caso el brillo metálico característico, ¿no? Entonces, con intercambio de energía, por supuesto, en la reacción. Entonces, fíjense que es capaz de explicar que la plata, ¿no? Que aquí estaba, estaba oxidada, ¿no? Sufre un fenómeno de reducción, es decir, gana electrones y entonces recupera su estado basal y por lo tanto tiene brillo metálico, ¿no? El aluminio que estaba puro, ahora voy a explicar otra vez en la figura, ahora está combinado en una sal como sulfuro de aluminio, ¿no? Y entonces miren, acá estaba en equilibrio, acá más cargas positivas, ha perdido electrones. Entonces, por un fenómeno de oxidación-reducción, ¿no? Otra vez es como logran explicar su alternativa de solución y por qué recuperó este brillo. Entonces, si nosotros acá vamos a ver con atención, ustedes lo pueden hacer, puede formarse en algunas partes de la superficie del aluminio como manchas un tanto amarillentas parecidas a estas,
¿no? Y es justamente eso es el sulfuro de aluminio que se ha producido acá, ¿no? Dejando libre a los átomos de plata y por lo tanto recupera su brillo, ¿no? Entonces, y otra pregunta que hacen respecto del impacto ambiental también, ¿no? Entonces, esta solución redox, ¿no? Esta reacción redox y por lo tanto esta alternativa de solución, las sustancias que hemos utilizado, ¿tienen algún impacto en el ambiente? ¿No? Entonces, la reflexión sobre estos procesos para luego poder evaluar y comunicar el funcionamiento integral de la alternativa de solución tecnológica que ha puesto en marcha, ¿no? Y bien, Homer, aquí nuevamente vemos la sinergia de las capacidades de la competencia diseña, ¿no? Desde determinar la alternativa de solución tecnológica, usando su comprensión del modelo de cambio químico, el diseño, por ejemplo, a través de la representación en un diagrama de flujo, ¿no? El prever materiales que sean accesibles de acuerdo a los requerimientos que se habían planteado, ¿no? Y finalmente implementar y validar y evaluar y comunicar, ¿no? Entonces, eh, creemos, Homer, que podríamos ir anotando algunas ideas fuerza que están caracterizando a la competencia diseña. Para ello vamos a utilizar el Mentimeter. Voy a colocar el link en Sí, el Senia, chat. en realidad ahí necesitamos también la opinión de nuestros colegas, ¿no? De tal manera para un poco también interactuar, para ver de qué, este trabajo, cómo se va construyendo de forma colectiva, de tal manera de repente hay algunos conflictos cognitivos por ahí, entonces nos pueden también dar algunas precisiones a través de chat o algunas preguntas, ¿no? Entonces, por favor, esperamos en este caso sus comentarios en esta pizarra digital. Sí, en el Mentimeter, ¿no? Vamos a darle clic aquí y cuando le dan clic, nos vamos a ir, les va a salir esta pantalla y dice, escribamos con una 3 palabras, una idea fuerza que caracterice la competencia diseño, ¿no? Entonces, escribimos acá, puede ser una o 3 palabras, ¿no? Y al final le damos enviar. A ver, los invitamos, colegas, y vamos a ir mirando por acá qué resultados vamos teniendo. Vamos a tener un par de minutos para poder ir concretando estas ideas fuerza que permiten consolidar comprensión en nuestra estructura sociocognitiva, en este caso respecto de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Senia, en esta competencia, cuando narrabas, se evidencia cómo los profesores, o en este caso los estudiantes, junto con sus docentes, movilizan también, en este caso, conocimientos, ¿no? Conocimientos, no es que repitan, sino movilizan, como tú 2 o 3 veces nos has explicado, o sea, que cómo es este desplazamiento de estos elementos químicos y aparte de ello también prevén todo un proceso, ¿no? Un proceso para la construcción de esta solución tecnológica, ¿no? En este caso a través del flujo que he presentado. Y además también creo que ahí es importante que han evaluado, ¿no? Y, o sea, sobre la pertinencia de ese proceso, ¿no? Entonces, podemos también argumentar en la medida que nosotros desarrollemos esta competencia, contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestra población, de nuestra familia, de repente de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, eso implica alfabetizarnos científicamente, o sea, cómo utilizar la ciencia y la tecnología en el aspecto funcional para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, qué importante es desarrollar esas 2 competencias que nos acabas de presentar, Senia, tanto la competencia explica como la competencia diseña, ¿no? Seguramente luego lo vamos a ver la competencia indaga,
también cómo estas tres competencias también se interactúan como tal. A ver, vamos a volver a compartir, Homer, el link que nos están pidiendo nuestros compañeros en el chat. A ver, vamos a ver un ratito. A ver. A ver, ahí está el link. El Mentimeter, nuevamente lo coloco. Ahí está. Le damos clic y nos debemos encontrar con la pregunta, ¿no? Nos gustaría que el compañero o compañera que está registrado como UG Lima, ¿no? Pueda estar registrado en el link de la asistencia también, porque no podemos ver su nombre, ¿no? Nos gustaría, por favor, compartir con él también los materiales, ¿no? Y bien, mientras nuestros compañeros van escribiendo, Homer, sus ideas, ¿no? Vamos a compartir algunas ideas aquí, fuerza que hemos ido construyendo a lo largo de la presentación. Fíjate que es, Homer, a partir de la misma situación que presentaron los chicos, y está potente que se empieza a movilizar la competencia diseña para poder recuperar el brillo de la sortija de plata, ¿no? Y bueno, la solución de un problema tecnológico se orienta a satisfacer una necesidad, ¿no? Una necesidad individual, una necesidad en la comunidad, ¿no? Entonces, recordemos también que la tecnología se evidencia en objetos o productos, en procesos, en sistemas, ¿no? Y no solamente se trata de ir construyendo prototipos, sino procesos o sistemas también que pueden responder a esas problemáticas o esas necesidades que se ha identificado, ¿no? A diferencia de la ciencia que va construyendo conocimiento, ¿no? La tecnología va creando objetos, procesos o sistemas que a su vez permiten hacer de repente una mejora en la obtención de evidencias que generan conocimiento, ¿no? Por eso es que hay una sinergia entre la ciencia y la tecnología. Y que la creación de oportunidades a partir de estas situaciones, ¿no? Para analizar, por ejemplo, objetos, podemos exponer a los chicos a que puedan descubrir, explorar, manipular algún objeto tecnológico o exponerlo a un proceso o a un sistema tecnológico que le susciten preguntas, ¿no? Y quizás se movilice el interés por hacer alguna innovación que pueda responder de mejor manera a cubrir la necesidad para el cual está orientado esa solución tecnológica. Y finalmente, que la sinergia de todas las capacidades de la competencia diseña hace posible resolver el desafío, ¿no? No es que yo hago una experiencia con dos capacidades y nada más. ¿Qué tal si, a ver, estos chicos, Homer, ven las causas del problema, idean la forma de solucionar y allí se quedan con las dos capacidades? ¿Habrá desarrollado la competencia? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesita resolver finalmente el desafío y es cuando implementa, valida y evalúa, porque también toma conciencia del impacto de los procesos, de la funcionalidad en su integralidad de la alternativa planteada y además de los impactos que tiene cuando está funcionando la alternativa de solución tecnológica, ¿no? Impactos en el ambiente, en la sociedad. ¿Por qué? Porque corresponde al perfil de egreso, ¿no? De que debe indagar, ¿no? Para buscar explicaciones, pero cuidando la naturaleza, ¿no? Porque allí están las condiciones que permiten la continuidad de la vida, ¿no? No solo de la especie humana, sino de todas las formas de vida. Entonces, la sinergia de las cuatro capacidades es que nos permite resolver el desafío y no el desarrollo solo de una o dos capacidades, ¿no? Y bien,
A continuación, Homer, veremos brevemente cómo es que también a partir de esta situación se genera el desarrollo de la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Los estudiantes, fíjate que cuando estaban calentando, ¿no? Cuando estaban calentando el sistema, ¿no? Todo el recipiente, ¿no? La solución, para poder recuperar el brillo de la plata empañada, ¿no? Van conversando, ¿no? Es un proceso consciente, razonado. Entonces ellos se preguntan, fíjate los rasgos acá del enfoque de indagación otra vez, ¿y por qué calentar el agua? Otra de las chicas se pregunta, ¿y servirá este camino, este diseño que hemos planteado si se hierve la mezcla? ¿Y qué pasa si se deja a temperatura ambiente? O de repente puede surgir, ¿y qué pasa si lo metemos al frigider? ¿No? ¿Funcionará nuestra alternativa de solución tecnológica? Entonces, mediados por la profesora, ¿no? En que encuentre relaciones entre los factores, ¿no? Que están causando un efecto, ¿no? O que podrían causar un efecto, es que finalmente llegan a plantear la relación entre estos factores y el efecto, ¿no? Las variables, independiente y dependiente, ¿no? Y pueden plantear su problema su pregunta de indagación, por ejemplo, ¿cómo influye la temperatura de la solución en el tiempo de reacción? ¿No? Entonces, fíjense que en esa pregunta tenemos la variable independiente, ¿no? Como causa, como factor, la temperatura. Y el efecto les preocupa, por ejemplo, el tiempo de reacción, ¿no? Y por eso se plantean como hipótesis, de repente, si aumenta la temperatura, será menor el tiempo de reacción redox para recuperar el brillo del objeto de plata. Entonces, pero esta hipótesis es una respuesta provisional, ¿no? Que requiere evidencia para poder ser confirmada o refutada. Por eso se plantean como objetivo determinar la influencia de la temperatura en el tiempo de la reacción redox entre el sulfuro de plata, ¿no? Sulfuro de plata, el negruzco amarillento que está sobre la sortija, y el aluminio. Y entonces, como acá, miren, vamos a valorar aquí cómo mantienen las variables independiente y dependiente los chicos, ¿no? Seguramente también han reconocido las variables intervinientes, como por ejemplo que las sortijas que van a poner a prueba sean del mismo tamaño, tengan la misma masa, la misma concentración de la solución de bicarbonato de sodio, ¿no? La misma cantidad de papel aluminio, ¿no? Entonces son variables intervinientes y que las tienen ahí en cuenta porque saben que si algo varía de allí puede afectar, ¿no? Porque aquí su foco, ¿no? De indagación es la temperatura y la mantienen en la hipótesis, en el objetivo, y entonces su procedimiento busca, ¿no? Generar una variación de la temperatura, ¿no? Para ver en qué tiempo se puede recuperar el brillo. Y miren, plantean ellos sumergir la sortija de plata en bicarbonato de sodio acuoso y aluminio sólido, ¿no? Primero a temperatura ambiente, para el caso de una sortija, y la otra a la temperatura de ebullición, ¿no? Que va a depender de la altitud, ¿no? Dependiendo de dónde está la institución educativa. ¿Y qué cosa van a observar? Van a observar si recupera el brillo. Para ello, para tratar de ser objetivos, han elaborado arbitrariamente una escala de grises y han comparado el ennegrecimiento de la sortija inicialmente, de dónde parte, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Mientras mayor es el número, por decir así, es más brillante. Entonces, aquí ellos plantean de que basta que suba de un color a otro en la escala que han establecido, en la escala de grises, va a ir recuperando el brillo, ¿no es cierto? Y para ello van a variar la temperatura y medir el tiempo en que demora en pasar a la siguiente escala, ¿no? Entonces así obtienen los datos, ¿no? Cuantitativos al medir el tiempo que, ¿no? Que va a demorar en recuperar el brillo,
¿no? Y cualitativos también por el cambio de color. Recuerden que es el rasgo visible de que hay un cambio o reacción química, ¿no? Aquí, y encontramos que cuando exponen la sortija, la primera a 25 grados Celsius, se demora más o menos 98 minutos para pasar del color inicial de una de las gradas a la otra escala, ¿no? Para ir recuperando su brillo. En cambio, cuando en la otra sortija ha sido expuesta, ¿no? Todo el sistema, la mezcla a 100 grados Celsius, se ha demorado 10 minutos en recuperar el brillo, la sortija 2, ¿no? Y finalmente van interpretando que a menor temperatura, mayor es el tiempo para recuperar el brillo, por lo tanto, el tiempo de reacción, ¿no? Porque ¿cómo vemos la reacción por el cambio de color? Y a mayor temperatura, menor tiempo de reacción. Y así pueden establecer esa conclusión que cuando el sistema se calienta a una temperatura cercana o igual a la de ebullición, más pronto se recupera el brillo característico del objeto de plata, ¿no? Entonces, explican la reacción que han llevado a cabo, como hemos explicado hace un momento, ¿no? Que en este proceso hay intercambio igual de energía y que la plata puede finalmente recuperar su brillo, ¿no? Y que además se ponen de acuerdo con su profesor o profesora y publican en el Drive el proceso de su indagación y finalmente reflexionan si el proceso que ellos idearon y los resultados o evidencias obtenidas, estos datos son sus evidencias, ¿no? Empíricas, le han permitido validar o no su hipótesis, en primer lugar, para poder sustentar sus conclusiones y si satisface la pregunta que se plantearon, ¿no? Y qué limitaciones tiene su idea de su procedimiento que plantearon. Entonces, así de la sinergia, miren que van teniendo las capacidades de la competencia indaga, es que ellos logran resolver esta pregunta de indagación. ¿Y cómo se da la sinergia? Por ejemplo, a partir de las variables, mantienen el hilo. Cuando hacen su procedimiento es para probar la hipótesis. Cuando obtienen los datos, ¿no? Es respecto de las variables de la hipótesis del problema según el procedimiento. Y cuando analizan, comparando esos datos, ¿no? Y con su hipótesis y la información, es en función justo de esto, de la hipótesis, y reflexionan si los procedimientos les han ido sirviendo. Entonces, miren cómo se pone en combinación o en sinergia todas las capacidades para responder su pregunta planteada por los propios estudiantes. Y bien, acá está la representación de los datos que se hicieron para la sortija 1, que se demoró un poco más, y cuando fue sometida a 25 grados Celsius y la sortija 2 a 100 grados en menor tiempo, ¿no? Y finalmente, Homer, poder mostrar cómo es que a partir de la misma situación del empañamiento de la plata, es que los chicos van planteándose preguntas, ¿no? ¿Por qué se produce el empañamiento de la plata? ¿No? Potente la pregunta para movilizar, explica. Y logran comprender y por lo tanto explicar que es porque el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Se oxida, con el sulfuro de hidrógeno se oxida porque pierde electrones al formarse el sulfuro de plata, ¿no? Que se ve negruzco. Que en ese proceso hay intercambio de energía, ¿no? Y cuando se pregunta entonces, ¿de qué manera recuperamos el brillo de la plata entonces? Y hacen todo ese proceso de calentar la solución, ¿no? ¿Y por qué tenemos que calentar? ¿Y si lo dejamos en la nevera o si lo dejamos a temperatura ambiente? ¿No? Aparece cómo influye la temperatura y moviliza, en este caso, la competencia indaga. De esta manera, para el ejemplo, es la situación potente y también las preguntas, ¿no? Que se van generando que se produce la articulación de las competencias. Pero dependiendo de la complejidad... Disculpa que te corte, por favor, brevemente, porque va justamente la pregunta en relación a lo que estás explicando.
Magno nos dice, ¿qué tan cierto es que la pregunta de indagación debe contener las dos variables? Es la pregunta de Magno. Justamente en lo que estás presentando de repente por acá podemos precisarlo. Nuevamente, por favor. ¿Qué tan cierto es que la pregunta de indagación debe contener las dos variables? Esa es la pregunta de nuestro colega Magno. Es correcto porque deben los estudiantes reflexionar, en este caso, sobre un efecto. Si el efecto es, ¿no es cierto?, que quieren ver en el tiempo, entonces cuando ven los factores, o sea, el factor es factor de qué, es causa de qué. Si yo miro un efecto, el efecto es causado por qué. Entonces, así es como se establece la relación y luego va cambiando. Los chicos de repente lo conocen como factores. Y de factores hay que ir mediando el vocabulario a variable, causa independiente, que es una causa de un efecto. Por eso es que aparecen en relación, ¿no? Y se van trasluciendo hacia, cuando trata de mantener una respuesta justamente por coherencia, ¿no? Y trata de ponerla, de responder a esa pregunta de indagación, es que obviamente establece esa relación. Sí. Entonces decía que la articulación de las competencias pueden darse a partir de una misma situación, ¿no? Pero también los profesores en el trabajo colegiado pueden decidir detenerse en una más que en otra, dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Entonces, son las decisiones curriculares de manera colegiada que deciden el abordaje del desarrollo de las competencias. Sin embargo, los estudiantes sí deberían tener la oportunidad de vivir situaciones en que puedan combinarse las competencias en ciencia y tecnología, ¿no? Vamos a dejar este pequeño link para poder registrar, se va a quedar ahí abierto en el chat, las ideas fuerza respecto de Indaga, ¿no? Mientras tanto, vamos a ir compartiendo algunas ideas que proyecto acá. Por ejemplo, que la competencia Indaga para construirse moviliza en sinergia todas sus capacidades, al igual que las otras competencias, queridos colegas, ¿no? Y eso obviamente considerando las rutas, los caminos, los métodos que ha ido encontrando y que va encontrando la ciencia para ir tratando de explicar los fenómenos, ¿no? Entonces los chicos van vivenciando desde hacer ciencia, ¿no? Desde los diversos métodos que tiene la ciencia para encontrar las respuestas a las preguntas. Y la pregunta debe ser clara, debe ser precisa, ¿no? Considerar las variables, ¿no? Los chicos deben plantear su hipótesis, hay que detenerse un buen tiempo para mediar esto, para que pueda correr bien la indagación, ¿no? Y que los chicos estén conscientes que cuando generan datos para probar su hipótesis, lo que están generando es evidencia, porque la ciencia se dedica a generar evidencia, ¿no? Científica para poder decir entonces que esta respuesta que era probable es una respuesta sugerida por la evidencia y también al contraste con la información científica o ciencia producto, ¿no? Y que eso respecto en este caso de Indaga y también respecto de todo es que son las situaciones las que tienen que ser potentes, ¿no? Y que ellas son las que convocan a una o más competencias, de repente actuar en sinergia o no en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje que planteemos a nuestros estudiantes, ¿no? Y que los chicos deben tener esas oportunidades, como decíamos, pero que eso se decide en trabajo colegiado, de acuerdo al tiempo curricular, a las necesidades que emerjan, lo que necesitamos atender, ahora que han vuelto los chicos, que seguramente han surgido muchas necesidades, dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero siempre trasluciendo el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Y bien, promover siempre la curiosidad en los chicos, para que sus comprensiones, sus explicaciones sean siempre respuestas razonadas,
¿no? Fruto de la relación, del uso de los modelos, las teorías, de ir equivocándose y saber que eso es una de las características de la producción del conocimiento y entonces buscar nuevas aproximaciones, nuevas hipótesis, generar nuevas evidencias, ¿no? Porque haciendo ciencia es como van construyendo justo ahí su conocimiento científicos y tecnológicos en diálogo con los saberes locales. Bien, Homer, vamos, creo yo, mirando a ver si han los colegas registrando también sus respuestas a la encuesta de satisfacción para poder obtener el material que hemos compartido. ¿Se encuentra ya en el chat el link, Homer, de la encuesta de satisfacción? Sí, ya se encuentra en el chat, Sí, estimada Senia. Sí. Muy Bueno, bien. en este caso, en realidad nos ha impresionado tu presentación, Senia, donde nos permite reflexionar cómo hacer una ciencia lúdica, una ciencia flexible, una ciencia tan dinámica, ¿no? Para construir conocimientos, para plantear alternativas de solución, ¿no? Y cómo la ciencia nos ayuda para desarrollar nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que es el reto que tenemos que asumir los maestros, cómo movilizamos estas competencias para generar toda una cultura científica en nuestros estudiantes. Muchas gracias, Senia, y bueno, esperamos en este caso la participación de nuestros colegas en el link que has presentado, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, damos por concluido. Muy amable. Vamos a mirar de todas maneras en el link lo que los compañeros han ido pudiendo escribir. Muchas gracias. Bien, Bueno, muchísimas colegas, gracias a los especialistas. Gracias, estimados colegas, por haber participado en este evento pedagógico. Estamos tan satisfechos por su participación. Hay algunas preguntas, de repente no hemos contestado, pero nosotros ya lo hemos capturado. Vamos a tratar de ubicarles para el efecto de responderlas. Bueno, gracias, Senia, gracias, colegas, todos que han participado en este evento. Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias, estimado Homer, estimada Senia, por las orientaciones brindadas. Estimados participantes, está compartiendo a través del chat de la sala la encuesta de satisfacción. Al completarla, podrán ustedes acceder al PPT. Bien, muchas gracias por su participación. Hasta otra oportunidad.